vamos a ver el concepto de derivada. Siempre que exista una variación entre magnitudes, aparece la derivada. Tanto la física, la química, medicina, economía, la biología son ciencias que para evaluar las variaciones observadas se apoyan en el concepto de derivada. Para poder entender este concepto tenemos que recordar muy bien el concepto de función y el concepto de pendiente. Recordemos que una función es una relación entre dos variables, esa relación es única. Llamamos variables dependiente e independiente, x, y. Y la pendiente, recordemos que es un parámetro asociado a una recta, es decir, es la inclinación que tiene esa recta respecto al eje x positivo. Y veamos lo siguiente. Tenemos aquí dos puntos con coordenadas. El punto A tiene coordenadas x del punto A, y del punto A. El punto B también tiene sus correspondientes coordenadas en x y en y. Por dos puntos sabemos que pasa una recta y la inclinación de esta recta es la pendiente. ¿Y cómo la calculamos? Recordemos que vemos cuánto varía la distancia horizontal con respecto a la variación vertical. La distancia entre los dos puntos en las coordenadas x la llamé h. Entonces, si esta distancia h cambia, vemos que la altura en y también cambia. A esa variación entre estas dos magnitudes la reconocemos como pendiente de una recta. La pendiente de una recta la simbolizamos de esta manera, la llamamos m, y es el cociente incremental, a esta fórmula se la llama cociente incremental de Newton, que nos indica por cada unidad de x cuántas unidades de y tenemos. A esta distancia la podemos calcular haciendo el y del punto B menos el y del punto A nos da la distancia vertical. El x del punto B, si le restamos el x del punto A, nos está dando la distancia horizontal. Distancia horizontal que la he llamado h. Claro que la imagen del punto A, este YA, también la puedo llamar f de x al valor x, es decir, coordenadas de A, x, f de x. Coordenadas del punto B, si a esto lo llamo x y le sumo la distancia h, bien puedo decir que esta coordenada es x más h. Por lo tanto, su imagen será f de x más h, que así he reemplazado a esta distancia, ¿sí?, a este incremento, en vez de llamarlo YB, lo he llamado f de x más h, que es este punto, menos el f de x, que es el punto A, sobre h, que es la distancia horizontal. Ustedes observen que tenemos tres expresiones equivalentes para nombrar y hallar la pendiente de una recta. Veamos si dibujamos una función por esa que pasa por estos dos puntos. Tenemos acá una curva, la función f de x, y observamos que la distancia entre estos dos puntos puede ir cambiando y esta recta, que es secante a la curva, cambia su inclinación a medida que voy acercando estos puntos. ¿Qué sucede si esta distancia h es cada vez menor? Si es cada vez menor
y esa distancia es casi cero, esa recta secante se convierte en una recta tangente. ¿Qué es recta tangente? Es una recta que solo toca a la curva en un único punto, se apoya muy suave en ese único punto. Veamos que podemos a esa distancia h cambiarla y obtenemos distintas rectas tangentes a la curva en un punto determinado. Tengo el punto B, al punto A lo voy a acercar tanto como se pueda hasta que esa distancia h sea casi cero y observamos que esa recta es tangente a la curva en ese punto. Cuando hablamos que es casi cero, tiende a cero, estamos hablando de un límite. Del límite cuando la función, cuando ese h tiende a cero. Si nosotros calculamos el límite de ese cociente incremental, cuando h tiende a cero, lo que estamos hallando es la derivada de la función y la simbolizamos con una comilla, f' de x. Así llamamos a la derivada de la función. ¿Y qué es la derivada de una función geométricamente? Es la pendiente de una recta tangente a la función tangente en un punto. Otra vez, yo quiero calcular la pendiente de esa recta que sea tangente en este punto. Para calcular esa pendiente, debo calcularlo con el cociente, el límite del cociente incremental. De esta manera vamos a encontrar la derivada de una función en un punto determinado.